Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea siempre su santo nombre. En esta noche venimos a usted a implorarle, primero que todo, perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados, y a darle las gracias por una semana más de labores que nos regalaste, por permitirnos llegar a otro sábado más, sábado para tu gloria y tu honra, Señor, para que este día nos gocemos estudiando su divina y santa palabra y aprendiendo un poco más, Señor. Te suplicamos, oh Padre eterno, que envíes a su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría necesaria para comprender su santa palabra en esta noche. Bendice a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, los que están aquí reunidos con nosotros. Bendice a cada uno de ellos, fortalécelos en la fe, ayúdalos en sus pruebas, todas sus dificultades, y que ellos puedan seguir adelante, perseverando, pase lo que pase en la vida de cada uno, cualquiera que sea la dificultad que estemos teniendo. Señor, sabemos que estás a nuestro lado para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante un paso más en este camino de la santificación para que podamos ser un pueblo perfecto como usted lo desea y que la palabra que vamos a analizar esta noche, Señor, se cumpla en nosotros como la última generación que somos, porque sabemos que ese es el propósito suyo, Señor. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, en esta noche. Quédate con nosotros, con la bendición de su Santo Espíritu, sus santos ángeles, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz Santo Sábado para todos, una bienvenida para todos los que están aquí con nosotros y los que más adelante estarán viendo este tema. En el día de hoy vamos a analizar un capítulo que está muy relacionado con el asunto del santuario, con el asunto de la obra que Cristo está haciendo por su pueblo, por esta última generación. Nosotros prácticamente pues somos de la última generación, estamos viviendo en esta historia terrena. Y hoy vamos a analizar un tema de que ha sido muy negado por el mundo evangélico, obviamente la Iglesia Católica, paganos y incluyendo adventistas de la organización. Adelante, hermano Carlos. Y vamos a mirar el tema que nosotros, como adventistas historicistas, hemos hecho mucho énfasis, así acoplándonos a un escrito está, y lo que predicaban nuestros pioneros, lo que han predicado hombres fieles, como el autor de este PDF, el pastor M.L. Andreasen, y muchos hermanos fieles, obreros fieles, pastores fieles que predicaron, hicieron énfasis en este tema de la santificación. Sí, que ellos no ignoraron esta doctrina. Y vemos que la profeta del Señor, como dirigida por Dios, por el Espíritu Santo, hizo mucho énfasis en la santificación o la perfección cristiana. ¿Sí? Nosotros debemos de seguir con esa misma línea, haciendo ese mismo énfasis. Aunque muchas personas estén negando esta doctrina, nosotros, como adventistas históricos, como fieles a un escrito está, la estamos reivindicando, estamos predicando esta doctrina para el mundo entero, ¿sí? Y así como Cristo se hizo humano y venció en nuestra carne caída, la esperanza para esta última generación, como lo dice el título de este estudio, es que nosotros también lo vamos a lograr. No es que ya la hayamos alcanzado, como dice el apóstol Pablo, pero sabemos, tenemos la esperanza de que el Señor va a transformar por completo nuestros caracteres defectuosos y llegará el momento en que Él purificará, terminará de purificar esta iglesia, la obra tan maravillosa que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario. Iniciemos con la lectura.
La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Sabemos que todavía no lo hemos logrado, que estamos en un proceso, que si seguimos suplicándole al Señor de que se cumpla esa obra en nosotros, la promesa, Él prometió que así lo hará. Cristo mostró el camino, ¿sí? ¿Y cómo que, de qué manera mostró el camino Cristo? Tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo humano, en ese cuerpo demostró el poder de Dios, ¿sí? Tomando esa naturaleza caída, ese mismo cuerpo humano, con las mismas pasiones y propensiones naturales de la escuela sabática. Él vino a demostrar en un cuerpo humano y en una naturaleza caída que sí es posible vencer, ¿sí? Vino a echar por tierra esa mentira de Satanás que hoy en día se está predicando, que no vamos a ser vencedores, ¿sí? Que no se va a poder alcanzar la perfección en Cristo o la santidad en Cristo. Dice, y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar lo que Dios hizo en Cristo. Lo mismo que Dios hizo, Dios el Padre hizo en Cristo, también lo puede hacer en nosotros. Puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. Y aquí está la clave, hermanos. Someternos completamente a Él. Si no lo hemos logrado hasta ahora, es porque no nos hemos sometido completamente a Él. Entonces, aquí está la clave. Cristo se sometió completamente a la voluntad del Padre, como nosotros también podemos seguir ese ejemplo y someternos completamente a la voluntad. Si caemos, si somos vencidos por la tentación, es porque todavía no estamos sometidos completamente a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo aguarda esa demostración, Romanos 8:19. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. ¿Sí? Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. Entonces, cuando Dios cumpla esa promesa, porque es una promesa, de santificarnos por completo, entonces la mentira de Satanás quedará descubierta, ¿sí? Porque Satanás dice hoy en día y todas las épocas lo ha dicho, que es imposible dejar de vencer. Por eso incluimos a la organización adventista, porque ellos han negado esta doctrina de la perfección en Cristo, de una vida santificada en Cristo. Ellos han negado completamente esta doctrina y por ende, pues al negar esta doctrina, ya hemos repetido muchas veces que están sacando a nuestro amado Salvador del santuario, del lugar santísimo, del santuario donde se encuentra haciendo esta obra. Le están quitando, están menospreciando el poder de Cristo, están rebajando la obra de Cristo, el poder que Él tiene para transformar a un pueblo a su semejanza, porque eso es lo que el Señor se ha propuesto. Y de esa manera, santificando, purificando una iglesia para ser trasladada al cielo. No hay otra forma, porque Dios no se va a llevar para el cielo caracteres defectuosos. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis eh, como continuadores o predicadores de esta verdad, la verdad que predicaron los apóstoles, la verdad que predicaron los pioneros y la última profeta que Dios escogió para esta última generación, que vamos a estar nombrando mucho esta palabra, última generación. Hoy se enseñan muchas doctrinas falsas acerca de la santidad. Por un lado, hay quienes niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Bueno, por un lado, hay unos que dicen, bueno, es que nosotros vamos a ser salvos no del pecado, sino en el pecado, porque al una persona, un pastor predicar que vamos a pecar hasta que Cristo venga y así Él nos va a transformar y así nos va a llevar al cielo, entonces están predicando que Cristo nos va a salvar en pecado, o sea, nosotros todavía pecadores,
porque no somos capaces de vencer, ¿sí? Entonces, por un lado, los que están enseñando esto, no están enseñando como Cristo enseñó y los discípulos enseñaron. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Él no le dijo, no, tranquila, vete, yo te perdono y sigue pecando, que así vas a ser salva. No, el Señor Jesús le dice, vete y no peques más. Pero como los sacerdotes del Sanedrín no enseñaban esta doctrina, entonces se airaron contra Jesús. Sí, claro, porque bueno, ya este tema lo habíamos estudiado. Al enseñarle a las personas esta doctrina, se les acababa a los sacerdotes del Sanedrín la rentica de las ofrendas, de todos estos ofrendas que el pueblo llevaba por pecar. Y así ellos salían beneficiados, era muy rentable para ellos. Para ellos era más rentable que el pueblo siguiera pecando y siguiera llevando ofrendas, porque se aumentaban sus ingresos, se aumentaban sus riquezas. Mejor dicho, las indulgencias prácticamente. Dice, bueno, hay una clase que niegan el poder de Dios para salvar del pecado, o sea, para limpiarnos por completo del pecado. Por otro lado, hay quienes se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado. ¿Y quién va a determinar esto? No somos nosotros mismos. Sí, nosotros no podemos decir hoy en día ya soy santo, ya fui salvo, me hice bautizar, ese día que me hice bautizar fue salvo. ¿Sí? ¿Y dónde está el proceso de santificación? Estamos en ese proceso y nosotros no podemos determinar si ya estamos santos o no estamos santos. ¿Quién determina quiénes estamos santos o en qué momento vamos a ser santificados por completo? Es Dios, es el que determina esto. Y nosotros poniendo de parte de nosotros estar dispuestos a que el Señor haga ese cambio en nosotros, a pedir con fe, con devoción, que el Señor termine de purificarnos por completo. Entre la primera clase, hoy no solamente incrédulos y escépticos, sino, o sea, hay no solamente incrédulos y escépticos, sino miembros de la iglesia cuya visión no incluye la victoria sobre el pecado. Y hoy sí que existe eso, mis hermanos. No, 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 es imposible que obtengamos la victoria sobre el pecado. Eso es imposible. Esa doctrina no está en la Biblia, como dice Rubén Bullón. Esa doctrina no es bíblica. Entonces, este apóstata, ¿qué está haciendo? Y no solo Rubén Bullón, muchos otros apóstatas están predicando esta doctrina, esta falsedad, y están negando no solamente las Sagradas Escrituras, porque podemos hablar y hay un tema muy amplio sobre este asunto de la santificación, de la perfección en Cristo, ¿sí? Y la palabra de Dios sí que hace énfasis en esto y no, y sin dejar a un lado la profeta del Señor, donde encontramos miles de citas. Son miles de citas las que encontramos en el espíritu de profecía, hablando de que sí podemos alcanzar la perfección en Cristo, haciendo énfasis en que debemos ser santos, debemos ser perfectos como Dios es perfecto, como Dios es santo. Y si no, el Señor para el cielo no nos va a llevar así con estos defectos de carácter que tenemos. ¿Sí? Él quiere curarse en salud. Él no quiere que vuelva a ocurrir otra rebelión en el cielo, por eso él debe de santificar a su pueblo completamente. En la otra clase están aquellos que no tienen un concepto justo ni del pecado ni de la santidad de Dios, ¿sí? Cuya visión espiritual está tan perjudicada que no pueden percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos, ¿sí? O sea, ya están perfectos, ya están santos y ya no hay nada que los haga caer, porque si yo digo ahorita que soy santa, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿quién determina eso? ¿Quién es el que dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Es el Señor el que determina eso. Nosotros hoy podemos estar bien, no sabemos si mañana tengamos una caída, cometamos un error. ¿Y a dónde está
la santificación que tenemos, dónde está el ser santos, ya como nos creemos. Entonces, nosotros no nos podemos gloriar en decir, no, ya soy santo, ya soy perfecto, ya estoy santificado, estoy listo para la traslación, porque mientras que estemos en esta tierra y esté Satanás como un león rugiente detrás de nosotros, no podemos cantar victoria todavía, sino que vamos hacia adelante, hacia la perfección, como lo dijo el apóstol Pablo. Dice, y por lo tanto se creen perfectos y cuyo concepto de la religión es tal que su propia comprensión de la verdad y la justicia es superior a la que se revela en la palabra. ¿Sí? No es fácil decidir cuál es el mayor error, ¿sí? De los que aquí se mencionaron dos errores. Vamos a recapitular. De los que dicen que no es posible alcanzar la perfección en Cristo. O sea, que esto es lo que llamamos la justificación por la fe, la santificación por la fe en Cristo, no por nuestros propios méritos. ¿Sí? No por nuestra propia justicia, porque son trapos de inmundicia. Es Cristo el que nos da el poder para vencer. A Él es el que hay que darle toda la gloria y toda la alabanza con respecto a esto. Y Él, por su gracia, por sus méritos, por su obediencia, por ese poder que Él tiene para santificarnos. ¿Sí? Y la otra clase es de los que se creen ya perfectos, que es imposible que ellos caigan y listo, ya la hicieron, ya son santos, ya están listos. ¿Sí? Entonces, como he dicho, el Señor es el que determina en nosotros si ya estamos listos o en qué momento estamos listos, ¿sí? En qué momento se realizará esa obra y que nosotros por fe creemos que Dios hará esa obra en nosotros. Dice, no es fácil decidir cuál es el mayor error. Que la Biblia enseñe la santidad es indisputable. O sea, ¿la Biblia la enseña? Claro que sí. La Biblia enseña la santidad. ¿Sí? Sin santidad nadie verá a Dios. Les pido un segundo. Yo cierro aquí la ventana, que hay un perrito. Precisamente la doctrina de la perfección en Cristo y de la santidad es una doctrina bíblica. Hay promesas para los vencedores, quienes alcancemos la victoria en las Sagradas Escrituras, y por eso es que si no fuera posible vencer o alcanzar la perfección en Cristo, no habrían esas promesas. Así es, hermano. Claro, Él es fiel y verdadero, y Él lo prometió, y Él lo va a cumplir. Ahí, esta última generación lo va a lograr, pero no por sus propios méritos, no por su propio esfuerzo. Nosotros tenemos una parte que hacer, pero el Señor Jesús, junto con la obra del Espíritu Santo, ellos son los que van a transformarnos, los que nos van a impartir ese poder, nos van a sostener para que nosotros podamos alcanzarlo, porque si cada momento estamos orando y pidiéndole al Señor que se cumpla esa obra en nosotros, Él es fiel y verdadero, Él prometió y Él lo cumplirá. Entonces, seguimos aquí. Dice, no es fácil decidir cuál es el mayor error. Que la Biblia enseñe la santidad es indispensable, sí, es indisputable. O sea, es algo que no se puede disputar. Y el Dios de paz os santifique en todo, ¿sí? Para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice nuestro cuerpo, ¿sí? Alma, nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿sí? Entero, completamente, sin reprensión. Y estar listos para el traslado, para cuando Cristo venga. Y no solo eso, cuando Cristo venga, sino que nosotros creemos en el cierre del tiempo de gracia. Habrá un momento en que se cerrará la gracia. Y el que esté santificado para ese entonces
El Señor dirá, el que sea santo, que siga siendo santo. ¿Sí? En ese momento ya quedará Cristo, habrá terminado esa obra en el lugar santísimo de purificar a esta última generación, purificar a su iglesia, y ya estaremos listos, sellados con el sello de Dios para poder ser trasladados a la Canaán celestial. Después del cierre de gracia, vienen algunos otros eventos cortos, serán cortos y sucesivos, porque Cristo ya ha dejado el lugar santísimo del santuario celestial, se pondrá sus vestiduras de Rey de Reyes, vestiduras de venganza para venir por su pueblo y dar la retribución a los que estén vivos, a los impíos que estén vivos, porque ese no será el castigo final. Ya todos sabemos, según Apocalipsis 20 y otras escrituras, donde se habla de 1000 años en el cielo, donde se realizará el juicio hacia los impíos, ¿sí? Y ya ocurrirán esos 1000 años y será ya al final de los 1000 años la destrucción, la erradicación completa de la raíz y la rama, que son Satanás y todos los impíos. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y habrá una última generación que el Señor transformará por completo y hará santos, ¿sí? Por la gracia de Cristo. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Con su última generación. Ser que santificar a su iglesia, ¿sí? Esa es la voluntad de nuestro Dios. Lograr esa santificación en su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4:3. La palabra griega agios, con sus diversas, adelante hermano, adelante hermano Carlos, gracias. La palabra griega agios, con sus diversas formas, se traduce santificar, santo, santidad. De esa manera, es una palabra griega que se llama agios, ¿sí? Palabra griega que significa santificar, se traduce como santificar, santo o santidad, que son palabras prácticamente sinónimas, y santificado, santificación. Son varias palabras que llevan a lo mismo, por eso se le pueden decir pues palabras sinónimas que se refieren a la santificación. Es la misma palabra que se usa para designar los dos departamentos del santuario. O sea, porque lugar santo, lugar santísimo, y aquí menciona santificar, santificación, y quiere decir santidad. Es la misma palabra que se usa para designar los dos departamentos del santuario y significa lo que ha sido puesto aparte para Dios. ¿Quiénes son los que van a hacer el grupo que son especiales para Dios? Un pueblo, una última generación que va a ser santificado, ¿sí? Que va a ser santo, que obtendrán la santidad por el poder de Cristo, ¿sí? Los méritos de Cristo, ¿sí? Por esa obra tan maravillosa que Él va a hacer en nosotros. Una persona santificada es una persona que ha sido puesta aparte para Dios. Para Dios quiere decir de que es en el servicio a Dios, una persona que son personas que Dios nos va a trasladar al cielo, que vamos a morar con Él por una eternidad, que vamos a vivir ante su presencia, para Dios, cuya vida entera está dedicada a Él, ¿sí? O sea, cuando nosotros dedicamos nuestra vida entera, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿sí? La dedicamos a Él, somos de Dios.
somos sus hijos, ¿sí? Somos su mayor tesoro, por así decirlo. El plan de la salvación debe necesariamente incluir no solamente el perdón del pecado, sino que la restauración completa. No es que yo hoy acepté a Cristo, me hice bautizar, y listo, ya Cristo me aceptó. Una vez salvo, siempre salvo. Por eso es que muchos evangélicos le dicen a uno, ¿tú cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo te hiciste bautizar? No, ellos no hacen énfasis en la restauración completa. Sí, ellos no hacen énfasis, sino en la justicia imputada, la que Dios nos imputó en la cruz, el perdón de nuestros pecados y que nosotros también decidimos aceptar a Jesús, hacer un cambio de vida, dejar atrás una vida de pecado y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ese, para ese, digamos, esa decisión que tomamos cuando nos hacemos bautizar y eh, tenemos ese propósito de cambiar nuestras vidas y abandonar el pecado, eh, eso se hace cuando hacemos esa decisión de bautizarnos y aceptar a Cristo. Pero de ahí sigue en adelante una obra que no podemos negar, una obra que nosotros hemos predicado que se llama la santificación por la fe en Cristo. ¿Sí? Esa santificación es esa obra que Cristo está haciendo, que de ahí en adelante, después del bautismo, después de haber aceptado a Cristo, vienen las pruebas más duras. Porque Satanás ahí es donde viene por nosotros, ahí es donde se enfurece con nosotros y viene como un león rugiente a tratar de hacernos caer. Entonces es una vida de lucha, es una vida que no es fácil, que estamos ahí como en una guerra eh, entre Cristo y Satanás, Cristo con sus ángeles tratando de sostenernos y seguir para que sigamos adelante, perseverando, y Satanás tratando de hacernos caer. Entonces, no es fácil. Hay que pedir al Señor que nos imparta esa justicia impartida, valga la redundancia. Eso es lo que llamamos la justicia impartida, que es el proceso de santificación que Cristo está haciendo en nosotros. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado, ¿sí? Cuando nosotros somos, Cristo nos acepta, nos bautizamos y queremos dejar atrás el mundo, ¿sí? Eso es, ahí es donde se imputa la justicia imputada, donde Cristo nos imputa el perdón, pero de ahí sigue un proceso que es la santificación. Entonces, por eso hace énfasis acá el pastor Andreasen y dice, la salvación del pecado es más que el perdón del pecado. No solamente es el perdón, Cristo te ama, ya te perdonó porque ya te bautizaste, ya lo aceptaste y listo, ya la hiciste. Ya hasta ahí, no fue más. No. ¿Qué otro proceso sigue? El perdón presupone el pecado y se da a condición de que rompamos con él. ¿Con quién? Con el pecado. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. Entonces ahí viene el segundo proceso. Primero el perdón, el abandono del pecado y luego sigue esa santificación. Es apartarse e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. Nosotros todavía no hemos obtenido esa gran victoria. Tenemos esa fe que lo vamos a obtener, ¿sí? Porque todavía tenemos defectos de carácter. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. O sea, ¿cuál es el primero? El perdón del pecado y luego la santificación. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. La segunda es una restauración de poder, del poder para obtener la victoria completa. Entonces, ya vemos aquí que la justicia imputada es la primera y la justicia impartida es la segunda, que es una restauración del poder
para obtener la victoria completa, ¿sí? Cuando nosotros obtengamos esa victoria completa, no sabemos cuándo irá a ocurrir eso. Anhelamos que eso ocurra. Todos los días le pedimos al Señor que nos santifique por completo. El Señor, tenemos fe que el Señor seguirá haciendo esa obra en nosotros y que le debemos de pedir con fe para que esa obra se realice. Pero debemos de poner de nuestra parte, ¿sí? No descuidar la oración, no descuidar el estudio de la palabra de Dios, no inmiscuirnos con mantener imbuidos en las cosas del mundo, que en el trabajo, que en el estudio, que el internet, que primero es la familia. Obviamente debemos amar a nuestros semejantes, ¿sí? Amar al prójimo como a nosotros mismos, pero debemos de darle el primer lugar a Dios antes que a nuestros hijos, a nuestros esposos, a esposas, a hermanos, a padres, etcétera. ¿Sí? El primer lugar y no solo a las familias, los familiares o amigos, sino también estamos hablando de las cosas terrenas, ¿sí? Como el trabajo, como los negocios, ¿sí? Todo lo que nos, eh, digamos, nos está a nuestro alrededor, que a veces nos distrae de Dios y a veces nos imbuimos en muchas cosas, en muchas, digamos, el Internet hoy en día está haciendo maravillas con el hombre. La gente está ahí como idiotas, pegados del teléfono, idiotizados ahí mirando las redes sociales, mirando los videos, las fábulas, eh, videos emocionantes y todo. Entonces, primero es eso, que el estudio de la palabra de Dios, que esas cosas no nos distraigan, ¿sí? Entonces, cuando somos distraídos por todas estas cosas, estamos estamos entrando en el terreno encantado de Satanás. Y es donde caemos. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque eh, nos vamos soltando de la mano de Dios. Entonces debemos de mirar esto, hermanos, y corregir si tenemos algún error en este aspecto. Para hoy en día todos estamos en ese mismo peligro, así como jóvenes o como adultos también. Él dice, el pecado, como algunas enfermedades, deja al hombre en una condición deplorable, abatido, descorazonado, ¿sí? Tiene poco control de su mente, la voluntad le falla y con las mejores intenciones no puede hacer lo que sabe que es correcto, ¿sí? Cuando nos dejamos vencer del pecado. ¿Sí? Quedamos aquí como vulnerables y somos abatidos, ¿sí? Descorazonados, ¿sí? Y dice aquí, tiene poco control de su mente. La voluntad le falla, ¿sí? No tenemos voluntad para vencer. Y con las mejores intenciones no puede hacer lo que sabe que es correcto. Siente que no hay esperanza, sabe que es culpa de él mismo, ¿sí? Y el remordimiento llena su alma a sus males y sus males corporales. Se añade la tortura de la conciencia. Sabe que ha pecado y que tiene la culpa. ¿No se compadecerá alguno de él? Hace aquí la pregunta. ¿Sí? Cuando nos sentimos así de esa manera, cuando pecamos, cuando fallamos, ¿acaso esperaremos que alguien se compadezca de nosotros? Claro que sí. Y hay uno que sí se puede compadecer de nosotros, porque Cristo estuvo en esta misma naturaleza caída y Él se compadece de nosotros. Es nuestro fiel sumo sacerdote. Padre, yo estuve en esa misma posición. Yo tuve las mismas desventajas que ellos. Yo sé que es duro luchar con la tentación. Y aquí viene nuestro fiel sumo sacerdote a compadecerse de nosotros. Entonces llega el Evangelio, se le predican las buenas nuevas, y aunque sus pecados sean como la escarlata, serán emblanquecidos como nieve, y aunque fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Todo, todo está perdonado, está
salvo. ¡Qué liberación maravillosa! Exclama aquí el pastor. Su ánimo descansa, ya no, ya no lo atormenta, su conciencia ha sido perdonado, sus pecados han sido arrojados a lo profundo de la mar, su corazón rebosa de alabanza a Dios por su misericordia y bondad hacia él. Esto es lo que debemos de agradecer al Señor. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, aunque estamos en una lucha y a veces tenemos fallas, el Señor nos ha sacado nos ha liberado de ese yugo, de ese yugo de esclavitud, de esa esclavitud del pecado donde estábamos, ¿sí? Y no nos estamos refiriendo a la ley de Dios, como dicen los evangélicos y los testigos de Jehová, esa esclavitud del pecado en que estábamos antes de tomar esta decisión tan maravillosa como era aceptar a nuestro amado Salvador. Y ahora Él sigue con nosotros en esta lucha, en esta obra de santificación. Así como un barco desamparado, remolcado al puerto, está a salvo, pero no sano. Sí, o sea, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos como ese barco que estaba a la deriva, pero bueno, estaba dañado. Y entonces, ¿qué les tocó hacer? Remolcarlo hasta el puerto seguro. Nosotros éramos ese barco, ¿sí? Ya el barco está a salvo. Pero ¿qué pasa? No está sano, porque simplemente lo remolcaron porque estaba dañado. Ahora, ¿qué sigue? Está refiriendo a que nosotros nos fuimos salvados, eh, o sea, cuando estábamos completamente en el pecado, en el mundo, fuimos remolcados a un puerto seguro, pero no estamos sanos por completo del pecado, estamos en este proceso. Entonces el barco debe ser reparado, nuestras vidas deben de ser reparadas, ser perfectos, alcanzar la perfección en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, así también el hombre está salvo, pero no sano. Es necesario hacer reparaciones en el barco antes de que se lo pueda declarar capaz de navegar. Entonces, hacia aquí la comparación del barco y nosotros. A pesar de que fue remolcado, a pesar de que nosotros fuimos sacados del mundo, ahora el Señor está haciendo un proceso de sanarnos, ¿sí? De repararnos, como se hizo con el barco. Es necesario hacer reparaciones en el barco antes de que se lo pueda declarar capaz de navegar. Y el hombre necesita reconstrucción antes de estar, ¿qué? Antes de estar plenamente restaurado. Amén. Entonces, este proceso de la restauración se llama santificación, ¿sí? Primero fuimos salvados, fuimos remolcados a un puerto seguro que es Cristo. Ahora seguimos en el proceso de restauración, que se llama santificación e incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando la obra está acabada, el hombre es santo, está completamente santificado y restaurado a la imagen de Dios. Esta demostración de lo que el Evangelio puede hacer en favor de un hombre es lo que el mundo está esperando, ¿sí? Porque bueno, muchos se preguntarán, no, eso no puede ser. No, es que Dios es tan bueno que Él no va a permitir que la gente se condene. Pero Dios va a demostrar al mundo con esta última generación, ¿sí? Con nosotros, si confiamos en Él, si seguimos adelante perseverando, ¿sí? Perseverando en alcanzar esta perfección que Él nos promete, entonces Él va a cumplir esta obra maravillosa, ¿sí? En vano no está Cristo allá en el santuario celestial haciendo esta obra. Cristo tiene el poder para hacerlo.
tenemos una amplia provisión. Está la obra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y los santos ángeles. Entonces, tenemos una amplia provisión. Una provisión que Cristo, a Cristo le fue dada esta provisión. ¿Sí? Cristo lo pudo lograr en carne caída, en esa carne pecaminosa que él tomó para demostrarle al mundo que sí se puede. ¿Sí? Como en estos días el hermano Carlos nos estaba hablando sobre esto también y podemos ver que hubieron varios que se muestran en la Biblia que alcanzaron este proceso de santificación como Enoc, como Moisés, como Elías y como los que resucitaron en la resurrección de Cristo, ¿sí? Un grupo especial que resucitó, que le fueron llamadas las primicias, y como la gran multitud que vio el profeta Juan, ¿sí? En el mar de vidrio. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día se esté negando esta doctrina si hemos nombrado ya todos estos casos? Si el profeta Juan se le muestra una gran multitud, ¿sí? Entonces, hasta un niño de primaria lo entiende, una expresión que utiliza mucho nuestro hermano Carlos. Un niño de primaria entiende esto. ¿Cómo es que muchos digan que nadie puede alcanzar la perfección en Cristo y se muestra una gran multitud ante el mar de vidrio, en la ciudad celestial, en la santa ciudad, delante del Cordero, delante de Dios y los santos ángeles? En la Biblia, tanto el proceso como la obra terminada son llamados santificación. Entonces hay un proceso, hay una obra, ¿sí? Que el Señor está por terminar. Por esta razón, los hermanos son llamados santos y santificados. Bueno, para los que niegan esta doctrina, aquí hay una bofetada muy grande. Y no solo acá, podemos nombrar muchos, pero muchos textos bíblicos que hablan de la santificación. Y para nuestros hermanos, bueno, los corporativos, que no los debemos de llamar hermanos hasta que no salgan del error, hasta que dejen de predicar este error, que esta doctrina no es bíblica. ¿Sí? Dice, por esta razón los hermanos son llamados santos y santificados, aunque no hayan alcanzado la perfección. Bueno, estamos en este proceso de santificación. Cuando este proceso se logre um, eh, y lo hayamos alcanzado, seremos perfectos. ¿Sí? Es un proceso, estamos ahora en un proceso primero de santificación para poder tener la perfección. Y eso, como nosotros tenemos esa fe que se va a lograr y estamos en una lucha, porque no es solamente yo me quedo aquí tranquila, no hago nada, al fin y al cabo, Cristo prometió santificarnos y no voy a hacer nada. No, tenemos que nosotros como humanos poner el mayor esfuerzo, ¿sí? Y debemos de poner esa parte. La parte más importante la pone Cristo y el toque final de la perfección. Primera de Corintios, y menciona aquí Primera de Corintios 1:2 y Segunda de Corintios 1:1 y Hebreos 3:1. Quien recorra, quien recorra las epístolas a los Corintios, se convence pronto de que los santos mencionados tenían sus fallas. A pesar de esto, se dice que son santificados y llamados a ser santos. Como hoy en día nosotros tenemos nuestras fallas, pero somos llamados a ser santos. No es que con todas estas fallas vamos a seguir hasta que Cristo venga. No, obviamente, pues los que quieran seguir, pues van a seguir. Los que anhelen seguir, van a seguir, pero no vamos o no van a obtener la salvación. Nosotros anhelamos que ese proceso se haga en nosotros. Y no decimos, como dicen los demás, una falsa seguridad que están predicando hoy en día, es que eso no se va a poder lograr. Eso es imposible lograr.
pero para eso tuvieron que cambiar la naturaleza de Cristo. Él venció porque no tenía la misma naturaleza caída que nosotros tenemos y por eso Él venció. Pero nosotros no podemos vencer porque tenemos naturalezas caídas, pasiones y propensiones naturales y entonces vamos a seguir así en pecado hasta que Cristo venga y como Él es tan bueno, como pronuncian los impíos, es que Él es tan bueno que a todos nos va a llevar al cielo. ¿Sí? La misma doctrina satánica que predican los católicos, que predican los evangélicos, que predica casi el mundo entero. Dice, la razón consiste en que la santificación completa no es obra de un día o un año, ¿sí? Y esto ya lo hemos estudiado. No es obra de un día o un año, sino de una vida entera. Se inicia en el momento en que una persona se convierte, ¿sí? Cuando acepta al Señor, toma sus votos bautismales, toma esa decisión de seguir a Cristo y de ahí sigue una obra más importante, una obra súper importante, que es el proceso de la santificación, que es la justicia impartida de Cristo, esa justicia que nos imparte cada día para poder vencer. Dice, y continúa toda la vida. Cada victoria apresura el proceso, ¿sí? O sea, ya tuvimos una victoria en algo que antes no podíamos y tuvimos esa victoria en algo. Y aquí va a poner un ejemplo. Pocos cristianos hay que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes los molestaba, ¿sí? Los molestaba grandemente y los vencía. Más de un hombre que era esclavo del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se regocija en su victoria. Entonces aquí habla de, digamos, la reforma pro salud, ¿sí? Vemos que nuestros pioneros, algunos, ellos fumaban tabaco, pero ellos tuvieron esa victoria y fueron cada día de victoria en victoria. Por decir algo, nosotros ahora predicamos la reforma pro salud. Hay cositas que debemos de mejorar. Y cada vez que mejoremos algo, tenemos una victoria, ¿sí? Y cuando, por decir, con las reformas, también podemos poner un ejemplo con las reformas, ¿sí? Las reformas que nosotros debemos hacer, la reforma del vestir, la reforma pro salud, la reforma del sábado, ¿sí? Una reforma de que nuestras vidas sean, digamos, por completo dedicadas al Señor, que antes nos metíamos ahí al internet, a las redes sociales, a ver todas estas historietas y todo esto, ya vencimos en esto, ahí obtuvimos una victoria. Entonces podemos nombrar y nombrar y nombrar muchas cosas en las que podemos, en las que quizás hemos obtenido victorias y que todavía nos faltan victorias por obtener. Entonces, esas victorias nos van llevando cada día a este proceso de santificación. Más de un hombre que era esclavo del tabaco ha obtenido la victoria sobre el hábito y se regocija en su victoria. El tabaco ha dejado de ser una tentación. Ya esto no lo atrae, ¿sí? Ya no le importa, ya lo ve y ya antes le causa repugnancia, ¿sí? Ya no le atrae más, tiene la victoria. En ese punto está santificado, ¿sí? Así como ha sido victorioso sobre una tentación. Entonces pone tema del tabaco, pero también pone una tentación. Cuando vencemos una tentación, le damos gloria al Señor. Ay, ya vencí en este punto. Bueno, Señor, ahora tengo este otro defecto. Le pido, Señor, que me ayude a vencer en esto. ¿Sí? Tengo un carácter explosivo. Señor, ayúdame a vencer en esto. Hasta que llega el momento en que el Señor nos dará esa victoria, pero tenemos que tener fe que vamos a obtener esa victoria, porque si decimos, no, es que yo soy así, así me hizo mi padre, y no, no, no es imposible yo vencer en esto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos rebajando el poder de Cristo para lograr, para que Él pueda darnos esa victoria, ¿sí? Dice, cuando la obra haya sido terminada, cuando haya adquirido la victoria sobre el orgullo, otra victoria que tenemos que alcanzar,
la ambición, el amor al mundo, sobre todo mal, estará listo para la traslación. Entonces aquí menciona varios aspectos que debemos de alcanzar, o sea, varias victorias que debemos lograr, ¿sí? El amor al mundo, el orgullo, la ambición, ¿sí? Dice, estaré listo para la traslación. Habrá sido probado en todos los puntos. El maligno habrá venido y no habrá hallado nada. Cuando nosotros digamos lo que dijo Cristo, ¿sí? Satanás no tiene nada en mí. Va a llegar a un momento que eso va a ser logrado en nosotros, ¿sí? Si seguimos perseverando, si seguimos en esta lucha, seguimos poniendo a Cristo como nuestro garante, tiene el poder para realizar esa obra en nosotros. Satanás no tendrá más tentaciones para él, las habrá vencido todas, se destacará sin falta aún delante del trono de Dios. Y podemos ver qué maravillosa es esta promesa, que nos destacaremos sin falta ante el trono de Dios. Esa es la promesa. Y Dios prometió que lo hará con nosotros. Esto pondrá su sello sobre él, donde recibiremos su sello. Estará salvo y sano. Dios habrá terminado su obra en él. La demostración de lo que Dios puede hacer con la humanidad estará completa. Entonces el enemigo estará ¿qué? Vencido. Y todos los que predican que es imposible vencer, entonces serán noqueados, sufrirán digamos, una derrota, ¿sí? Así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra, ¿sí? Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad, porque ahí Dios demostrará a toda la humanidad, a todos los mentirosos que están predicando que es imposible tener la victoria en Cristo. Dios demostrará esto, que lo puede hacer con la humanidad, con nosotros que tenemos naturalezas caídas, ¿sí? Que así como Cristo venció y nuestro más grande ejemplo, el Señor hará lo mismo con nosotros, porque Él tiene las mismas provisiones que tuvo para Cristo. El mismo poder que le impartió a Cristo, ahora está siendo impartido en nosotros. Tomará a los más débiles de los débiles, a aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, ¿sí? Y en ellos mostrará su poder, estarán sujetos a toda tentación, pero no cederán. Y bueno, esto para muchos es imposible, pero está escrito, ¿sí? Pero no cederán. Demostrarán que es posible vivir sin pecar. Es decir, que harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. ¿Sí? Para muchos que son incrédulos que esto es imposible que se logre, pues muchos van a ver este proceso ya hecho en esta última generación y que nosotros formamos parte porque por fe así lo creemos, para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Miremos que Dios ha hecho siempre estos preparativos, ¿sí? Dios es veraz, Dios cumplirá esa promesa. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos, ¿sí? Él es fiel y verdadero. Él cumple lo que ha prometido. El último año traerá la prueba final, pero esta tan solo demostrará a los ángeles y al mundo que nada lo que el maligno haga puede conmover a los escogidos de Dios.
cuando ya ese proceso esté hecho, nada nos podrá conmover. Caerán las plagas, ¿sí? Porque ya se cierra el tiempo de gracia. Y ahí está Cristo diciendo, he ahí mis santos, he ahí los que guardan los mandamientos de Dios, que sí pudieron guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? He ahí están mis santos, los que guardaron mi palabra. Caerán las plagas, se verá destrucción por todos lados, se hallarán frente a la muerte, pero como Job se mantendrán firmes en su integridad. Bueno, nosotros somos esta última generación, o más bien Job representó a esta última generación que se mantuvo firme, íntegro ante todo lo que, y ya todos conocemos lo que pasó con Job, cómo este hombre se mantuvo fiel, ¿sí? Nada podrá hacerlos pecar. Guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ahí están los que guardan los mandamientos de Dios. Helos ahí, santos, puros. En toda la historia del mundo, Dios ha tenido sus fieles. Estos han soportado la aflicción, aún en medio de gran tribulación y aún en medio de los ataques de Satanás. Como dice el apóstol Pablo, han logrado por fe, obrar justicia. ¿Sí? Y bueno, podemos eh, ver a los que fueron masacrados, cómo sufrieron todas estas generaciones de los valdenses, albigenses, bereanos, hugonotes, reformadores, ¿sí? Todos ellos sufrieron las más crueles persecuciones, las más crueles torturas, la Inquisición, ¿sí? La diabólica Inquisición. No le podemos llamar la santa, como lo llama la Iglesia Católica. Esto fue una diabólica Inquisición, donde todos estos fieles, aún en medio de estas más grandes torturas que les hacían, no abandonaron su fe, ¿sí? Entonces ellos ¿qué tenían? El don del martirio, así como Dios. No sabemos si vamos a recibir el don del martirio, si vamos a ser mártires, pero si el Señor nos da el don del martirio, amén, ¿sí? Y si Él no nos da el don del martirio, vamos a ser librados de ser martirizados. Quizás vamos al descanso antes de que ocurra todo eso, ¿sí? Quizás seamos librados de esto y podamos ir a las montañas a escondernos, ¿sí? Porque sabemos que se viene una gran tribulación, pero Dios va a permitir esto porque por medio de la muerte de todos estos mártires que va a ocurrir, vendrán muchos a, a engrosar las filas de Dios, o sea, de fieles, los obreros de la hora undécima, ¿sí? Estos últimos que van a llegar a la última hora. Y muchos, por la fe de estos mártires, van a aceptar el mensaje, ¿sí? Porque el fuerte pregón desatará este pequeño tiempo de angustia que son los mártires. Y ya después de esto, los que lleguen a aceptar la fe, a guardar el sábado, los que acepten este mensaje ya serán los obreros de los últimos de la última hora, ¿sí? Y eso es un poquito antes, ¿sí? Antes de que se cierre el tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia ya no habrán más mártires, ya no tiene sentido que hayan más mártires, ¿sí? Dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:37 y 38. ¿Sí? Todo esto sufrieron estos cristianos, pero se mantuvieron firmes. ¿Sí? Entonces, para nosotros
también nosotros, Dios nos promete que nos vamos a mantener firmes, que Él va a sostener nuestra fe cuando estas tribulaciones vuelvan otra vez a llegar, porque volverán otra vez. Y en adición a esta lista de testigos fieles, muchos de los cuales fueron mártires por su fe, Dios tendrá en los últimos días un remanente, un rebaño pequeño, por así decirlo, en el cual por medio del cual hará el universo, dice, en el cual y por medio del cual dará al universo un, una demostración de su amor, su poder y su justicia, que con excepción de la vida piadosa de Cristo en la tierra y su sacrificio supremo en el Calvario, será la demostración más abarcante y concluyente de todas las edades. Entonces acá Dios demostrará de que sí es posible obtener la victoria, de que sí es posible vencer ante cualquier dificultad, porque miremos todos estos casos, todos estos ejemplos que se mencionan acá, cómo todos estos fieles pudieron obtener la victoria, ¿sí? Entonces se nos promete para nosotros esa misma victoria. Así vengan las pruebas más duras, el Señor promete que seremos victoriosos. Adelante, hermano Carlos. Bueno, dice, en la última generación de hombres que vivan en la tierra, quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación. Aquí se verá de que sí es posible, ¿sí? Que el poder de Dios es grande, ¿sí? Se revelará ese poder en ese remanente que vamos a obtener esta victoria, ¿sí? La santificación. Se, digamos, muchos serán noqueados. Muchos de los que predican hoy en día que no es posible, que rebajan el poder de Dios para hacerlo, rebajan el poder de Cristo, ¿sí? Que no creen en la justicia impartida, que están negando la verdadera naturaleza que Cristo tomó para poder enseñar que no es posible vencer. Entonces todos recibirán, serán noqueados, ¿sí? La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación, Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Tal vez esto necesite ampliarse un poco más, dice aquí el pastor Andrés, ¿sí? Porque bueno, eh, muchos hoy en día predican y bueno, eso es lo que Satanás les pone en sus corazones y en sus mentes para que prediquen, ¿sí? Prediquen que, bueno, ¿qué dijo Satanás al principio? Que Dios era un Dios injusto, al pedir que se guardara la ley, que era una ley injusta, ¿sí? Entonces, que Dios es tan injusto que nos pide que guardemos algo imposible de guardar, ¿sí? Pero si muchos hombres fueron fieles, si muchos hombres pudieron guardar su santa ley, ¿sí? Si fueron perfeccionados, fueron santos, ¿sí? Y fueron a la tumba a dormir y están esperando que Cristo venga a resucitarlos, porque ahí es donde Dios ha comprobado y con esta última generación terminará de comprobar por completo el acerto que Dios hace y que es verdadero, de que sí es posible obtener esa victoria y Dios quedará reivindicado, vindicado su poder, ¿sí? Su poder regenerador, ¿sí? De que sí es posible vencer y estas doctrinas y muchos que están predicando esta falsa doctrina serán tenidos por mentirosos junto con Satanás que los impulsa a predicar esto, ¿sí? La rebelión que se produjo en el cielo e indujo e introdujo el pecado en el universo de Dios
Debe haber sido algo terrible para Dios y para los ángeles. Hasta cierto momento, todo había sido paz y armonía, ¿sí? La discordia era desconocida, solamente el amor prevalecía. Estamos hablando de cuando ocurrió la rebelión de Satanás en el cielo. Luego, ambiciones profanas conmovieron el corazón de Lucifer. Este decidió que quería ser igual al Altísimo. Esto fue una gran ambición de Satanás, ser igual a Dios. Iba a ensalzar su solio sobre las estrellas de Dios. No solo esto, sino que se proponía sentarse en el monte del testimonio, a los lados del Aquilón. Isaías 14, 12 y 14. Esta declaración equivale a intentar deponer a Dios y ocupar su lugar. Esa fue la gran ambición de Satanás. Es una declaración de guerra, donde Dios se sentaba. Donde Dios se sentaba, Satanás quería sentarse. Dios aceptó el desafío. No tenemos declaración bíblica en cuanto a los medios empleados por Satanás para ganar a su bondad una multitud de ángeles. Es muy claro que mintió. También dice, también es indisputable que desde el principio fue homicida. ¿Sí? Juan 8:44. Cuando el homicidio tiene su comienzo en el odio y como este odio culminó en la muerte del Hijo de Dios. Entonces, aquí nos da una lección de que cuando odiamos a alguien, ahí comienza el primer paso del homicidio, ¿sí? Digamos, podemos dar otro paso y cometemos plenamente el homicidio. Dice, y como este odio culminó en la muerte del Hijo de Dios en el Calvario. Pero podemos creer que el odio de Satanás no se dirigía solamente contra Dios el Padre, sino también y tal vez especialmente contra Dios el Hijo. En su rebelión, Satanás fue más lejos que una simple amenaza. Levantó realmente su trono diciendo, yo soy un Dios. En la silla de Dios estoy sentado. Ezequiel 28:2. Cuando Satanás estableció así su gobierno en el cielo, lo que estaba en disputa quedó bien definido. Ninguno de los ángeles podía ya estar en duda. Todos debían decidirse en favor o en contra de Satanás. Bueno, aquí muchos ángeles tomaron la decisión de decidirse, la decisión sabia, de decidirse por Cristo, por Dios, y vieron el verdadero carácter de Satanás. Sí, intentaron convencer a los otros ángeles para que no se unieran con Satanás, pero no quisieron aceptar. En caso de rebelión, hay siempre algún agravio, real o imaginario, que se presenta como pretexto. Se levanta descontento en algunos y al no conseguir que se remedien las cosas, recurren a la rebelión. Los que simpatizan con la causa rebelde se unen a ella. Los, los demás permanecen leales al gobierno y deben, por supuesto, correr riesgos acerca de su capacidad de sobrevivir. Los que nos unimos a la causa de Dios, sí, tenemos que correr muchos riesgos, ¿sí? Eh, tenemos el riesgo de volver a caer, porque bueno, Satanás se ensaña con nosotros. Estos quieren obedecer a Dios, pues yo les voy a colocar sus tentaciones. Voy a estar ahí colocándoles zancadilla todos los días para que caigan. Ese es el riesgo que corremos nosotros. Pero tenemos la promesa, en estos días estábamos leyendo algo del libro de la oración, donde Dios le muestra, le recorre el velo
a la profeta del Señor y le muestra cómo cuando llega la tentación, Satanás envía una cantidad de ángeles malignos para hacer su obra, de que nosotros continuemos bajo esa tentación. Pero, ¿qué pasa? Llega, llega el Señor, bueno, llegamos nosotros y comenzamos con súplicas, a suplicar fervorosamente. Entonces, ¿qué hace Cristo? Envía un séquito de ángeles, envía refuerzos de ángeles para ayudarnos a vencer esa tentación. Entonces se arma una lucha, una batalla entre ángeles malignos y ángeles de Dios. Y nosotros seguimos perseverando fielmente en esa oración, suplicando que nos ayude con fervor, Señor, ayúdame a vencer, hasta que, ¿qué pasa? Satanás es derrotado y se aleja toda la hueste de ángeles y obtenemos esa victoria. Entonces, qué maravilloso, mis hermanos, cómo el Señor nos promete esa victoria. Entonces, eh, mis hermanos, les comento que se me va a apagar el celular. Discúlpeme en un segundo. Hermano Carlos, usted por favor puede hacer un aporte mientras que yo hago aquí Está bien, conecto hermanita, mi claro celular. que sí. Bueno, hermanos, precisamente tenía resaltado aquí en este recuadro, porque esa experiencia, hermanos, sucedió en el cielo y sucede aquí en la tierra con su pueblo fiel y el pueblo infiel. Eh, en caso de rebelión, hay siempre algún agravio, real o imaginario, que se presenta como pretexto. O sea, cuando hay rebelión, hay agravio que puede ser real o puede ser imaginario, falso o verdadero o falso. Y ese se presenta como un pretexto. Se levanta descontento en algunos y al no conseguir que se remedien las cosas, recurren a la rebelión. Estos casos de apostasía y rebelión se presentaron en el cielo, entre el pueblo de Israel, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Bueno, ya nosotros sabemos, ¿no? La rebelión de Nadab y Abiú, y se ha presentado esto. Aún entre nosotros, en nuestro grupo, se ha presentado esto, hermanos. Este tipo de rebelión se presentó en nuestro ministerio, ¿sí? La experiencia fue muy clara, muy clara, ¿sí? Como algunos no estaban de acuerdo en ciertas cosas, se rebelaron. Y esto que tengo aquí encerrado en el cuadro, los que simpatizan con la causa rebelde se unen a ella. Muchos fueron arrastrados por esa rebelión. Se fueron con los rebeldes. Y tristemente algunos de esos rebeldes antes de rebelarse estaban peleados entre ellos, así como Pilato y Herodes. Estaban peleados, pero cuando se trató de matar a Cristo y condenarlo, se hicieron de buenas, se juntaron, hicieron causa común con los herodianos, los fariseos, los saduceos, se unieron todos, hicieron causa común contra Cristo. Entonces, los que Gracias, hermano, simpatizan por con su la causa comentario. rebelde se unen a ella. No sé si tengo la cámara bien enfocada o Sí, está bien, hermanita Ángela, sí. Se unen a no ella. sé, hermano. Los ¿Está bien enfocada demás, la cámara, hermano Carlos? Sí, Ángela, y el hermano Carlos está leyendo. sí, en un ratico, hermana Ángela, continúa usted. Gracias, hermana Bueno, Moniquita. Entonces, los que simpatizan con la causa rebelde se unen a ella. Los demás, o sea, aquí está el remanente fiel. Los demás permanecen leales al gobierno de Dios, ¿no? No de un ser humano. Y deben, por supuesto, correr riesgos acerca de su capacidad de sobrevivir. Obviamente no faltarán las cosas que de pronto nos arrastren hacia el otro lado. Hermanita Ángela, continúe, por favor. gracias, hermano Carlos. Bueno, sigamos. Se llegó aparentemente a una situación tal en el cielo. El resultado fue la guerra. Fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban con el dragón.
y lidiaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. El resultado podría haber sido previsto. Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni su lugar fue más allá. Fue más hallado en el cielo. O sea, fueron eh, desterrados del cielo, fueron expulsados. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, en el verso 8 y 9 de Apocalipsis 12. Satanás fue derrotado, pero no fue destruido. Aquí sufrió una derrota. Por su acto de rebelión, había declarado que el gobierno de Dios tenía faltas, ¿sí? Por el establecimiento de su propio trono, había pretendido tener mayor sabiduría y justicia que Dios, ¿sí? Sí, porque bueno, allá en el cielo dijo, no, pues es que Dios es injusto, como nos pone una ley, la ley de Dios es opresiva, y bueno, y se creyó más justo que Dios, ¿sí? Por el establecimiento de su propio trono, había pretendido tener mayor sabiduría y justicia que Dios. Y hoy en día, muchos se creen más justos que Dios. Se atreven a juzgar a Dios, a decir que Dios es un Dios injusto. Entonces ellos se ponen, se creen más justos que Dios, porque están juzgando a Dios. ¿Quiénes somos nosotros los humanos para juzgar a Dios? ¿Sí? Entonces, se ponen más arriba de Dios, porque se creen justos y creen saber qué es la justicia y que Dios es un injusto. Estas pretensiones son inherentes a la rebelión y al establecimiento de otro gobierno, un gobierno distinto al de Dios. Difícilmente podía Dios dar a Satanás una oportunidad de demostrar sus teorías para quitar toda duda de la mente de los ángeles y más tarde del hombre. Dios debía dejar a Satanás seguir con su obra y así permitió a Satanás que viviese y estableciese su gobierno. Durante los últimos 6.000 años ha estado demostrando al universo lo que hará cuando se le da la oportunidad, ¿sí? Se ha permitido que esa demostración continuase hasta ahora, ¿sí? ¿Qué demostración ha sido? Desde el tiempo en que Caín mató a Abel, ha habido odio y derramamiento de sangre. Bueno, aquí vio que su gobierno, pues, iba a ser un gobierno terrible, no iba a ser un gobierno muy bonito que digamos, porque podemos ver todo lo que ha ocurrido, la degradación humana, tanta depravación que hay en este mundo. Ese es el maravilloso gobierno que él estableció en esta tierra, ¿sí? Eso era lo que él quería, ¿sí? Establecer un gobierno de crueldad. ¿Qué gobierno bueno puede ofrecer el enemigo? ¿No? De los peores, más opresivos, más tiranos, de todo. Dice, Caín mató a Abel. Ha habido odio, derramamiento de sangre. Ese es el gobierno que Satanás ofrece. Crueldad y opresión en la tierra. La virtud, la bondad, la justicia han sufrido. El vicio, la vileza y la corrupción han triunfado. El justo ha sido presa del malo. Los mensajeros de Dios han sido torturados y muertos. La ley de Dios ha sido hollada en el polvo. Cuando Dios envió a su Hijo, en vez de, en vez de honrarlo, los hombres perversos, bajo la instigación de Satanás, lo colgaron en un madero. ¿Sí? Todo esto es este maravilloso gobierno de Satanás, hablando sarcásticamente del gobierno de Satanás. Aún entonces no destruyó Dios a Satanás, ¿sí? A pesar de todo esto, Él lo ha dejado que continúe con su obra, ¿sí?
la demostración debía ser completa. ¿Cuál demostración? Que el gobierno de Satanás no iba a ser como el gobierno de Dios, un gobierno justo, ¿sí? Que era un gobierno totalmente maligno, totalmente dañino, destructivo, malo, corrupto, perverso. Era Dios quería demostrarle al universo entero cuál era lo que Satanás iba a ofrecer, a ver el maravilloso gobierno que él iba a dar, iba a poner, ¿sí? Únicamente cuando se realicen los últimos acontecimientos y los hombres estén a punto de exterminarse unos a otros, intervendrá Dios para salvar a los suyos. Entonces no quedará duda en la mente de nadie de que si Satanás hubiese tenido el poder, habría destruido todo vestigio de bondad, habría arrojado a Dios del trono, habría dado muerte al Hijo de Dios y habría establecido un reino de violencia fundado en el egoísmo y en la ambición cruel. Lo que Satanás ha estado demostrando es realmente su carácter y hasta dónde puede llevar la ambición egoísta. En el principio quiso ser como Dios. No estaba conforme con su posición como el más alto de los seres creados. Quería ser Dios. Y la demostración ha revelado con qué frecuencia cuando una persona se fija un blanco egoísta, no se detendrá ante nada para alcanzarlo. ¿Sí? Porque sigue el camino de Satanás. ¿Sí? Sigue a su padre, el diablo. Quien quiera que se le oponga habrá de ser quitado del camino. Aun cuando fuese Dios mismo, deberá, aun cuando fuese Dios mismo, deberá ser eliminado. La demostración enseña también que la alta posición no es satisfactoria para el individuo ambicioso. Debe tener la más alta posición y aún así no queda satisfecho, ¿sí? Porque aquí se está hablando de la ambición. Esta persona, así obtenga un cargo importante, va a seguir ambicionando otro más importante, ¿sí? Y eso es lo que hace la ambición. Como dicen por ahí, la ambición rompe el saco. Y muchos se llenan de ambición y son ambiciosos más cada día. Satanás ha sido uno de los seres más ambiciosos, querer ser igual a Dios. La más alta posición y aún así no queda satisfecho. Una persona de situación humilde se siente tentada a creer que estaría satisfecha si su posición mejorase. Esta por lo, está por lo menos seguro de que estaría satisfecha si tuviera la posición más alta posible, pero resultaría así. O sea, sí estaría satisfecha con lo que quiere lograr y si lo lograra, sí estaría satisfecha. No, querría algo más. Entonces se hace la pregunta, pero si estaría así, si estaría satisfecha de verdad. Lucifer no se conformó, tenía la más alta posición posible, ¿cierto? Pero no estaba satisfecho. Quería aún más, quería una aún más alta. Quería ser Dios mismo. En este respecto, el contraste entre Cristo y Satanás, aquí venimos a mirar algo muy bonito que vamos a leer y qué contraste, adelante hermano Carlos, qué contraste entre Cristo y Satanás. Y aquí va a mencionar algunos contrastes. En este respecto, el contraste entre Cristo y Satanás es muy pronunciado. Y vamos a ver. Satanás quería ser Dios y lo deseaba tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su blanco. Cristo, por otro lado, no consideró como cosa de retener el ser igual a Dios,
se humilló voluntariamente y vino a ser obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz. Entonces, podemos ver que Cristo se despojó, se humilló. Después de ser Dios, no estimó como cosa de retener el ser igual a Dios, porque él era igual a Dios y se hizo un siervo más, tomó la naturaleza del hombre, vino a ser nuestro hermano. Sí, él fue llamado nuestro hermano, fue nuestro hermano y se humilló tomando la forma de siervo. Dice, era Dios y se hizo hombre. Mire qué contraste, qué humildad, qué humillación. Sí, era, era Dios y se hizo hombre. Y que esto no era un arreglo temporario tan solo. Él se hizo hombre, tomó la humanidad. Sí, esto no era un arreglo simplemente temporario, porque él seguirá siendo hombre, con el propósito de mostrar su buena voluntad. Queda evidenciado por el hecho de que seguirá para siempre siendo hombre. Satanás se exaltó a sí mismo. Varios contrastes. Cristo se humilló. Satanás quiso ser Dios. Cristo se hizo hombre. ¿Sí? Satanás quiso sentarse como Dios sobre un trono. Cristo, como siervo, se humilló a lavar los pies de los discípulos. El contraste es completo. Qué contraste tan maravilloso. ¿Sí? Como todo esto lo hizo Cristo por nosotros. ¿Sí? Para venir a demostrarle al universo, a Satanás y todos los que hoy predican que es imposible guardar los mandamientos porque tenemos naturalezas caídas, ¿sí? Porque tenemos tendencias naturales, ¿sí? Entonces, Dios quiere demostrar que sí es posible y lo demostró en Cristo Jesús y lo demostró en muchos que pudieron vencer. Obviamente, esos muchos que pudieron vencer no podemos decir que nunca cayeron. Sí, quizás tuvieron sus errores, cayeron, pecaron, pero se levantaron y el final de sus vidas fue una vida de victoria. ¿Sí? Cristo vino a demostrar que podemos obtener esa victoria, que es una gran mentira de Satanás, de que nosotros no podemos vencer, que es una gran mentira de todos estos falsos maestros, falsos pastores que están predicando esta falsa seguridad que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga porque tenemos naturalezas caídas, porque es imposible dejar de pecar, todo esto, etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos, entonces hemos dejado acá por hoy el tema. No sé si mañana podremos continuar, ya dependiendo el espacio que haya para las horas de la tarde, quizás, para continuar con este capítulo que es maravilloso y bueno, nos espaciamos en esta doctrina. Creemos por fe de que el Señor va a lograr esa obra en nosotros. Debemos de seguir perseverando, no solamente creer, sino hacer, poner de parte de nosotros nuestro mayor esfuerzo. Orar sin cesar, no descuidar el estudio de la palabra de Dios, no distraernos con las cosas del mundo, ¿sí? Que no se vuelva de primer lugar todo lo del mundo, o quizás a veces nuestras familias le debemos de dar el primer lugar a Dios. Sí, cuando nosotros le entregamos todas nuestras vidas a Él y lo ponemos todo en el altar del Señor, es donde el Señor puede hacer esta obra maravillosa en nosotros. Entonces, vamos a concluir, mis hermanos. Bueno, me gustaría, o no sé si algún hermano tiene algún aporte ya para concluir, alguna pregunta o algún aporte. Si no, para que concluyamos con el tema de hoy. Entonces vamos a orar. Sí, hermanita Ángela, bueno, el tema que hemos estudiado esta noche se llama así, ¿no? La última generación. Padre Y Celestial, venimos ahora en estos momentos para
seguirle dando la gloria y la honra y la alabanza y agradecerle, Señor, porque nos has ilustrado en esta noche esta gran verdad que se nos promete, Señor, que por la gracia de Cristo, por sus méritos, por la obediencia que Él nos imparta cada día, podemos vencer y que el Espíritu regenerador, el Espíritu Santo, que es el poder regenerador, podrá realizar en nosotros esta gran obra de perfección, de santificación, y que podamos ser obedientes, que seguir adelante proclamando no solo esta maravillosa doctrina bíblica, sino muchas otras más que hoy en día muchos maestros, falsos maestros, están torciendo para su propia perdición y de los que los oyen, los que los siguen, Señor. No nos dejes poner nuestros ojos en hombres de esta tierra, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Ayúdanos a mirar a Cristo, nuestro mayor ejemplo, ¿sí? A que podamos seguirlo en todo, Señor, y que tengamos esa fe que Él, desde allá del santuario celestial, del lugar santísimo, puede terminar esta obra que Él comenzó, puede terminar de perfeccionarnos. Ayúdanos a ser perseverantes, a seguir adelante, Señor, en este camino y que podamos obtener cada día victoria tras victoria. Que si tenemos alguna falencia, Señor, que usted nos ayude a vencer en lo que se requiera, Señor, para poder obtener esta gran victoria. Bendice a todos mis hermanitos, a los que están desanimados, a los que se han alejado, Señor, vuélvalos a traer a tu redil. No los dejes, Señor, seguir en este camino de apostasía, sino que ellos se vuelvan a usted y que puedan levantarse, levantar los ojos al cielo y que saber de que allá nuestro amado Jesucristo está impartiéndonos esta justicia de poder vencer al enemigo, de poder lograr esta victoria de santificación, porque así lo has prometido, Padre Santo, y así lo cumplirás. Quédate con nosotros en esta noche. Perdónanos todas nuestras faltas, nuestros pecados, por las cuales en este día lo hemos ofendido, y así irnos en paz a dormir, Señor, haciendo perdonados nuestros pecados. Si en algún momento lo ofendimos durante este día con palabras o pensamientos o actos, Señor, que usted se digne en perdonarnos. Bendícenos pues a todos en general, los que están cerca, los que están lejos, los que están en otros países, a tu remanente en todo el mundo, para que podamos ser fortalecidos por medio de su Santo Espíritu y poder seguir en esta lucha, perseverando y preparándonos para los tiempos difíciles que sobrevendrán, pero que sabemos, Señor, que usted estará con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos a vencer, sea cual sea la tribulación, la tentación, todo lo que esté a nuestro alrededor, Señor, que sabemos que usted nos ayudará a lograr esta gran victoria. Bendícenos pues, acompáñanos, dirígenos, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.